Hoy estaremos examinando los versos del 153 al 160. Salmo 119, versos del 153 al 160. Ese es el párrafo, o más bien la estrofa, la estanza que nos corresponde para esta mañana. Y no sé si lo recuerden, pero en la sección anterior escuchamos, una lluvia de clamores que el salmista elevó a Dios en medio de la prueba. No para que Dios lo saque de sus problemas, sino para que lo ayude a practicar su palabra en medio de esos valles que estaba atravesando. Y eso lo aprendimos la semana pasada. Porque aunque este hombre corría un peligro físico real, porque vean en el verso 150 que él dice que se le aproximaban los que siguen la maldad, aunque eso era una realidad en su vida, este hombre no consideraba un riesgo fuerte, contrastándolo con el riesgo de abandonar la palabra de Dios, el riesgo físico que estaba atravesando. Es decir, para él era más crítico el riesgo que podía, enfrentar al olvidarse la palabra de Dios en medio de los problemas que al estar siendo afectado por situaciones adversas. Y esto fue de mucha enseñanza para nosotros, porque muchas veces prestamos atención en las dificultades, en las situaciones, en las personas, en las tribulaciones, pero muy pocas veces prestamos atención en que muy probablemente corremos un mayor peligro a veces en abandonar el consejo de Dios, en actuar precipitadamente y acudir a nuestro propio corazón engañoso o algún consejo que estamos busque y busque porque queremos encontrar aquel que queremos escuchar lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y no el consejo de Dios. Pero vean sus clamores, verso 145, respóndeme Yahweh y guardaré tus estatutos. Verso 146, sálvame y guardaré tus testimonios. Y con estos dos primeros clamores, respóndeme y sálvame, los vemos siempre conectados con esa necesidad que él tiene de guardar la palabra de Dios. Le dice, respóndame para que guarde tus estatutos. Sálvame para que guarde tus testimonios. ¿Cuándo? En medio de la dificultad. Verso 149, oye mi voz conforme a tu amor leal. Vivifícame conforme a tus juicios. Pero además también nos dimos cuenta de su necesidad, de su dependencia de la palabra de Dios. Porque vean ahora versos 147 y 148. Él se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde, y vean para qué. Para esperar y meditar en la palabra de Dios. Para esperar en la palabra de Dios y para meditar en los mandatos de Dios. Vimos también incluso que esta persona disfrutaba de un entendimiento, agudo de la Biblia que tenía en esos momentos. Porque cierra la sección anterior de una manera muy especial. En el verso 152 nos dice, hace mucho, y le dice a Dios, hace mucho que he entendido tus testimonios. Era una persona entendida con discernimiento. Y no con un entendimiento de ayer, sino de hace mucho tiempo. Era una persona madura. 152, hace mucho que he entendido tus testimonios que has establecido para siempre. Es decir, que son aplicables en todo momento, en toda época, en toda circunstancia. Y si la semana pasada que fuimos salpicados con esta lluvia de 4 clamores, con 4 imperativos, hoy, por decirlo de alguna manera, seremos sumergidos por un tsunami de 8 clamores. Si la semana pasada 4 peticiones se nos hicieron muchas, ahora vamos a ver 8 clamores que hace el salmista en medio de la aflicción. La semana pasada observamos 4 peticiones a Dios que hace el salmista, muy enfocadas en que Dios le concediera, mientras estaba ahí en problemas, en dificultades, que Dios le concediera practicar la palabra. No abandonar la palabra, practicar la palabra. Y esto, hermano, representó un modelo para nosotros, un modelo de cómo debemos orar cuando atravesamos situaciones, ¿verdad? Un modelo que debemos imitar. Cuando estamos ahí atribulados, cuando estamos emproblemados, no fijarnos tanto en las circunstancias, sino prestar atención en que no nos estemos desviando del consejo de Dios. Pero en esta mañana observaremos otro modelo de oraciones, 8 clamores que también debemos imitar cuando atravesamos situaciones difíciles en la vida.
el autor hace 8 oraciones, utilizando nuevamente imperativos, 8 imperativos, que también denotan mucha pasión y urgencia para pedirle a Dios que intervenga en su vida en esos momentos. El salmista ora, pide a Dios con mucho fervor, ora y clama varias cosas. Vean el verso 153, vean su clamor, verso 153. Él ora que Dios lo mire y que Dios lo libere. Él clama, verso 154, que Dios lo defienda y que Dios lo redima. También ora, clama, pide 154, 156 y 159. 3 veces lo repite, que Dios lo vivifique. Y por último, verso 159, le pide a Dios que mire cuánto ama sus mandamientos. 8 clamores, con 8 imperativos, ¿verdad? Que denotan urgencia, pasión en su petición a Dios. Que lo mire, que lo libere, que lo defienda, que lo redima, que lo vivifique, que lo vivifique, que lo vivifique, y que vea cómo Él ama los mandamientos de Dios. En este momento en que este hombre se siente, digamos, acorralado, como a veces nos sentimos nosotros, cuando tenemos ahí situaciones difíciles. En ese momento, cuando se siente acorralado y de manera muy especial nos deja ver casi muerto porque repite 3 veces, vivifícame, reavívame, vuélveme a la vida. En esos momentos cuando se siente casi muerto, casi desmayar, en un instante digamos que vuelve en sí y recobra sus fuerzas. Porque ha entendido que Dios, con la Biblia que tiene en sus manos, Él en esos momentos, vivifica al afligido. Y ese pensamiento lo levanta y lo fortalece al estar clamando a Dios en medio de las pruebas. Hoy estaremos estudiando, observando 3 tipos de peticiones a Dios que nos recordarán que Dios nos vivifica con la Biblia cuando nos encontramos en la aflicción. 3 tipos de peticiones a Dios que nos recuerdan que Dios vivifica al afligido con la Biblia mientras está en aflicción. Un entendimiento que renovará también a nosotros nuestras fuerzas. El primer punto es peticiones con sabor personal en la aflicción. Peticiones con sabor personal en la aflicción. Y esto lo vamos a ver en los versos 153 y 154. Segundo, peticiones con sabor teológico en la aflicción. Peticiones con sabor teológico en la aflicción. Versos del 155 al 158. Y esto es muy importante. Esto es muy lindo, cómo este hombre en medio de la dificultad no solamente tiene peticiones con un sabor muy personal, sino también con un sabor muy teológico, que lo hacen realmente examinar su situación y ser dirigido por Dios en su camino. Pero número 3, también peticiones con sabor pacífico en la aflicción, versos 159 y 160. Pero vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Vean ahí sus Biblias, el verso 153. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio de tu justicia. Pero vean nuevamente versos 153 y 154 y comencemos ahí con estas peticiones con sabor muy personal en medio de la aflicción. Nuevamente, de manera notable, aquí encontramos 8 clamores en medio de la aflicción que hace el salmista. Pero hermanos, de manera muy especial, encontramos de estos 8, encontramos 5 en los primeros 2 versículos. 5 clamores, vean nuevamente el 153, mira, y luego líbrame. 154, defiéndeme,
redímeme, vivifícame. Comienza de manera muy especial el salmista, ¿verdad? Con 5 clamores. Es una lluvia de clamores, una torrente de clamores en medio de la adversidad. Y esto pareciera que no, lo hace así el salmista para subrayarnos la enorme carga que sentía sobre sus hombros en esos momentos de aflicción. Y piensen por un momento, nosotros nos parecemos mucho a Él. Cuando estamos ahí pasando situaciones difíciles, una lluvia de clamores a Dios, ¿verdad? Oramos a Dios y de repente empiezan los clamores, ¿verdad? Las peticiones a Dios, porque nos sentimos abrumados. Y esto nos deja ver que esta persona se sentía de esta manera, abrumado, se sentía acorralado, se sentía, porque repite varias veces, vivifícame, vivifícame, vivifícame. Es como si estuviera boxeando, ¿verdad? Y le estuvieran dando una paliza y se siente ya casi en la lona. Así es como se siente este salmista al estar ofreciéndonos estos clamores, ¿verdad? En estos primeros 2 versos. Quizá hasta este hombre en este punto se sentía desatendido por Dios. Probablemente se veía como una presa fácil de sus enemigos que lo estaban atacando. Pero vean nuevamente el verso 153, su primer petición. Mira mi aflicción. Un clamor que levanta utilizando una palabra que repite más tarde en otra petición. En el 159 comienza de la misma manera, vean ahí. Mira que amo tus mandamientos. Pero allá en el verso 159, cuando le pide a Dios que mire, que observe algo en particular, le está diciendo a Dios, lo vemos ahí, que observe el amor que Él tiene y la fidelidad también que Él tiene hacia los mandamientos de Dios. Pero acá esta petición del 153 es diferente, el clamor es diferente, el sabor, digamos, es diferente. Es un sabor angustiante. Porque vean nuevamente el 153. Mira mi aflicción. Y esta palabra mira en el hebreo es raá. Raá. Y es la misma palabra que encontramos en Génesis 22:8. Cuando Abraham, en obediencia a Dios, se dirige con su hijo Isaac a Moriah para sacrificarlo. Yo creo que todos conocemos esa historia, ¿verdad? Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, ¿verdad? Y le dice, ve a la tierra de Moriah, y le dice, mientras están caminando ahí, le dice Isaac a su papá Abraham, le dice, oye papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿verdad? Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le contesta, ahí en Génesis 22:8, Dios proveerá. Dios raá, es el mismo vocablo, Dios proveerá. Una traducción más literal sería, Dios se verá para un cordero, para el holocausto. Dios mirará un cordero para el holocausto. Incluso es la misma palabra que Abraham utiliza más tarde para, digamos que nombrar ese lugar, ya que pasa todo eso, ¿verdad? Y que Dios provee ese animalito para el holocausto, Dios le pone un nombre a ese lugar. Abraham le pone un nombre a ese lugar, ¿verdad? Le pone como nombre Yahweh proveerá, lo conocemos, ¿verdad? Yahweh proveerá, Jehová proveerá en Génesis 22:14 y nuevamente es este mismo vocablo. Dios raá, Dios proveerá, Dios verá, Dios mirará y entonces actuará, ¿verdad? Proveerá lo necesario en ese momento. Y es importante que consideremos esto, les digo todo esto, no como un simple ejercicio académico, ¿verdad? O para que nos sorprendamos simplemente, no, sino más bien para que podamos comprender qué es lo que está tratando de comunicar el salmista en el Salmo 153 cuando le dice a Yahweh, mira mi aflicción. No le está diciendo, mira, simplemente para que Dios contemple y observe lo que está pasando, sino más bien para que Dios observe detenidamente y intervenga en su vida a su favor, tal y como lo hizo con Abraham y con Isaac en ese momento. Ese es el pensamiento que tiene nuestro salmista cuando le dice, mira mi aflicción, para que Dios atienda ese momento en esa situación que está pasando. Pero vean la segunda petición, le dice, líbrame. No solamente mira mi aflicción y atiende mi aflicción, provéeme lo necesario, sino también líbrame. Y luego ofrece la causa o motivo de sus clamores. Vean ahí, 153. Porque de tu ley no me he olvidado. En la estrofa anterior,
Vimos que nuestro salmista ora a Dios en medio de la aflicción para que Dios le ayude, le asista a practicar la palabra de Dios en esos momentos difíciles. Y con esto que vemos acá, vemos que gracias a Dios, Él le responde. Él atiende su oración y le responde porque le hace una persona que entiende y que vive la palabra de Dios, porque le está diciendo en el 153 ahora, de tu ley no me he olvidado, de tu ley no me he olvidado. Mira mi aflicción, líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Y siendo esto una realidad en su vida, que él no se olvida de la palabra de Dios, gracias a que Dios le ha respondido su oración, y él tiene en su mente, en su corazón, la palabra de Dios, aún en los momentos de adversidad, es atendiendo esta realidad, esa respuesta de Dios en su vida, que ahora apela a esto, digamos, a que no se olvida de la ley de Dios, sino que lo practica para entonces pedirle a Dios, rogarle, en base a esta realidad, en base a tu respuesta, que me has estado haciendo una persona firme en tu palabra, ahora por favor líbrame, ahora por favor sácame, digamos, extráeme, ¿verdad?, de esta situación, sácame de ahí, por favor, sácame de esta situación tan terrible, porque tú lo sabes, es oración, tú lo sabes, porque tú me has respondido, no me he olvidado de tu ley, no me he olvidado de tu palabra. Hermanos, en los momentos de dificultad, podemos orar de la misma manera. Y podemos confiar que de la misma manera Dios nos responderá. Y podemos seguir clamando, Señor, líbrame. Señor, ayúdame. Por favor, sácame de aquí. Porque soy una persona, gracias a que tú has cambiado mi corazón, que acude a tu palabra, que atiende tu palabra. Soy un hombre, una mujer bíblica. Podemos orar de la misma manera. Y es muy probable, hermanos, que Dios responda a nuestras oraciones. No porque nosotros le estemos dando órdenes a Dios y Dios tenga que necesariamente respondernos, sino más bien porque muy probablemente, mientras estamos ahí con la palabra de Dios en nuestra mente, mientras estamos pidiéndole a Dios sabiduría para practicar su palabra, y entonces también estar orando bíblicamente, muy seguramente, muy probablemente nuestras oraciones estarán en sintonía con la voluntad de Dios. Claro que si no estamos haciendo esto, sucederá todo lo contrario, ¿verdad? Estaremos pidiendo cosas muy fuera de la voluntad de Dios. Pero sigamos avanzando porque los clamores continúan y ahora son 3 en el 154, vean ahí. Defiende mi causa, redímeme, vivifícame con tu palabra. 3 clamores, 3 imperativos. 3 oraciones apasionadas. Defiéndeme, redímeme, vivifícame. Sin duda que este hombre otra vez se veía y se sentía en graves problemas. Parecía que deseaba hacerle notar a Dios su condición, como si acaso Dios no lo supiera, ¿verdad? Y quizá muchos de nosotros nos vemos reflejados aquí, cuando pasamos por situaciones duras, difíciles. Nuestras oraciones también tienen un sabor muy personal. Se parecen mucho nuestras oraciones a las del salmista. Y quizá probablemente también pensamos, Dios no está prestando atención. Está ocupado con otros de sus hijos, ¿verdad? Está ahí haciendo otras cosas. También nosotros oramos pensando que quizá Dios se ha desatendido de nuestras vidas. Pero hermanos, debemos prestar en los detalles de este verso. Debemos prestar atención. Porque el salmista no solo ora, defiéndeme, redímeme, vivifícame, sino que añade algo muy especial al final. Con tu palabra. Y eso es una gran diferencia. Eso es una gran diferencia. Porque este hombre no solamente estaba pensando en su situación, o realmente no estaba pensando que Dios no estaba prestando atención a su situación, sino más bien nos deja ver que entiende muy bien que Dios estaba atento, porque le está pidiendo algo en conexión con la palabra de Dios. Él sabe que Dios es soberano, es rey, es Señor, que a Él no se le escapa nada, por eso le pide varias cosas, pero corre con su pensamiento a la palabra de Dios, recuerda el carácter de Dios. Y eso lo hace sostenerse. Entendía muy bien que Dios estaba atento y que Él actuaría en su vida no conforme a lo que Él desearía necesariamente,
sino conforme al propio carácter de Dios, a las propias promesas de Dios que estaban en la palabra de Dios. Y este pensamiento, esta oración, hermanos, nos ayuda mucho cuando estamos ahí, porque nuevamente nos hace recordar que a veces cuando estamos pasando estas situaciones pedimos cosas y las pedimos como que anteponiendo nuestros deseos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Este hombre no hace eso, aunque desearía, ¿verdad?, estar liberado de ahí. De hecho, lo vimos, él le dice a Dios, mira mi aflicción, con el objetivo de que Dios intervenga y lo saque de sus problemas. Pero acá nos deja ver que se sitúa sus pensamientos, sus deseos a la palabra de Dios. Las pone sus deseos, su voluntad abajo y la palabra de Dios arriba. Y le dice, por favor, tú defiéndeme, tú redímeme, tú vivifícame, pero hazlo conforme a tu palabra, conforme a tu carácter, conforme a tu voluntad. Él clama y le dice a Dios, defiende mi causa. Y esto es lindo porque utiliza un lenguaje ahí de una corte. Le dice a Dios, sé tú mi poderoso abogado defensor, ese que no ha perdido ningún caso. Confía en Él. Defiende tú mi causa. Yo no me voy a defender. No le voy a pedir a otros que me defiendan. Te voy a pedir a ti que por favor tú seas mi abogado. Que tú intervengas en esta situación. Pero no solamente le pide eso, sino también le dice, redímeme. Es decir, tú sé quien me rescate. Tú sé quien me libere. Yo no lo puedo hacer. Vean la dependencia que tiene él de Dios. Él es un hombre como cada uno de nosotros, una persona con habilidades, fuerzas, destrezas, pero él no confía en sí mismo, confía en Dios, en su Dios, en el Dios de pactos. Le dice, sé tú quien me defienda, sé tú quien me libere, pero también sé tú quien me vivifique. Yo no puedo, tú reavívame y haz todo esto con tu palabra. Y esta oración, este último clamor, vivifícame, que lo repite 3 veces, lo vimos al principio. No solamente lo repite 3 veces en este párrafo, sino lo repite muchísimas veces en todo el Salmo 119. Y esto nos hace notar, hermanos, que muchas veces este hombre se sentía nuevamente en la lona, ¿verdad? Se sentía ahí muy mal. Y esto Dios, el Espíritu Santo gracias a Dios que nos deja esto aquí en la Biblia para subrayarnos que así somos nosotros, a veces estamos ahí. Muchas veces estamos pensando que ya no hay solución, que Dios no va a intervenir, que este problema es mucho más grande que incluso de la intervención de Dios que podamos disfrutar. Porque vean en el verso 25, ahí dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y ora esto porque estaba pasando momentos de ansiedad. Verso 28, ora vivifícame según tu palabra. Verso 37, también ora, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Allá en el verso anterior, en el 25, se sentía, digamos que en la lona por sus circunstancias, ¿verdad? Angustiado. Acá se siente en la lona porque está siendo atraído por algunas cosas pecaminosas. Entonces le pide a Dios, avívame en tu camino. Verso 37. Pero también verso 40 dice, vivifícame en tu justicia. Verso 88, vean ahí, continúa estos clamores y le pide, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Cuándo pide esto? En el verso 84, cuando hay algunos que le están persiguiendo. Verso 93, nuevamente pide lo mismo. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Verso 107, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Yahweh, conforme a tu palabra. ¿Por qué? Nuevamente 110, había impíos que le estaban persiguiendo. 149, en medio de la aflicción, vivifícame conforme a tu juicio. Y acá lo hemos dicho 3 veces, vivifícame, vivifícame, vivifícame. Sin duda este hombre era una persona que conocía a Dios, conocía la palabra de Dios, entendía muy bien la palabra de Dios. Y incluso en los momentos más agrios, más difíciles, seguía aferrándose a Dios, al carácter de Dios, a la palabra de Dios.
Todo esto peticiones con sabor personal. Pero ahora veamos peticiones con sabor teológico, versos del 155 al 158. Vean ahí el 155. ¿Cómo dice esto, hermanos? ¿Cómo ora? Cuando está nuevamente en problemas, cuando se siente en la lona, dice esto: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. De hecho, ya había dicho antes en el 150 que estos malvados se habían alejado de la ley de Dios. Todo esto nos deja ver que una persona con mucho entendimiento, con mucho discernimiento de Dios, que ni siquiera los problemas más fuertes lo hacían como que nublar su mente. Tenía una teología muy buena, muy precisa. Digamos que entendía muy bien la soteriología o la doctrina de la salvación, porque declara que la salvación, vean ahí, la salvación de Dios está lejos de los impíos, y nos explica por qué. Porque no buscan los estatutos de Dios. Hermanos, no es que Dios esté lejos de los impíos. Ellos son los que están lejos de Dios. Porque ellos son los que no buscan a Dios ni la palabra de Dios. Y eso lo entiende muy bien este hombre en la dificultad. En la Biblia Dios nos enseña su carácter y nos muestra que siempre está disponible para un pecador arrepentido. Mientras los pecadores están lejos de Dios, mientras los pecadores no hacen caso a la palabra de Dios, Dios está cerca. Dios siempre está cerca para un pecador humilde y arrepentido. Vayan ahí a Ezequiel 33:11. En Ezequiel 33:11 Dios nos dice algo muy especial, nos deja ver su carácter por medio del profeta. Ezequiel 33:11. Dice ahí: vivo yo, dice Yahweh el Señor. Es como si estuviera diciendo: este soy yo, Yahweh, el eterno, el Dios verdadero, este soy yo. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Y añade una invitación muy apasionada, hermanos. Este es nuestro Dios. Volveos, vean ahí, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es nuestro Dios. Ese es el carácter de nuestro Dios. Ese es el corazón de nuestro buen y gran Dios, hermanos. Pero el corazón del hombre es perverso, lo sabemos. El corazón del hombre es muy feo. La condición de todo ser humano en su estado natural es terrible. El Salmo 53, verso 1, lo pueden anotar y ir más tarde. Ahí nos enseña que el necio dice en su corazón: no hay Dios. El Salmo 14, verso 3 nos dice que todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo esto lo vemos ahí en este Salterio, ¿verdad? En el libro de los Salmos, que incluso Pablo lo retoma ahí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Romanos 3, cuando ofrece una radiografía de todo ser humano. Pero esa es la condición de todo ser humano. Ese es el corazón de toda persona en su estado natural. Pero Dios no es así. Lo hemos visto. Mientras los impíos están lejos de la salvación de Dios, Dios está cerca de ellos. Dios está cerca de ellos y les dice: vuélvanse. Vuélvanse. Yo no quiero derramar mi ira sobre ti. Vuélvete. Y Él está presto para escuchar, presto para salvar, presto para redimir. Y si tú estás aquí en esta mañana y no te has arrepentido de tus pecados, Dios está listo para salvarte. Dios está listo para redimirte. Dios está listo para lavarte con la sangre de su Hijo. Pero necesitas ir a Él, confesar tu pecado, arrepentirte y creer en Jesús, y Él estará listo para perdonarte, trasladarte a su reino. Hermanos, la Biblia es muy clara. Si una persona va al cielo, Efesios 1, es porque Dios le eligió para amarle, le predestinó para salvarle y le dio fe
y le concedió el arrepentimiento, fe en Cristo para salvarle. Eso es muy claro en la Biblia. Si una persona nuevamente va al cielo, es porque Dios le eligió para amarle, le predestinó para salvarle y le dio todo para que él fuera salvo. Le dio la fe necesaria para creer en Jesús, le concedió el arrepentimiento para confesar su pecado y arrepentirse. Pero también si una persona va al lago de fuego, si termina ahí en el infierno, no es porque Dios no lo haya elegido o no lo haya predestinado. Aunque pensamos muchas veces de esa manera lógica, la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que si una persona termina en el lago de fuego, termina en el infierno, no es porque Dios no lo eligió, sino es porque Él no se arrepintió. Es porque Él no vino, no corrió y creyó en Jesús. Porque Apocalipsis 20:12 nos dice ahí que todos los pecadores fueron juzgados por sus obras. Romanos 2, del 5 al 6 y del 8 al 9 nos dice que los pecadores están atesorando ira para el día de la ira, por su corazón no arrepentido. Y esto lo tiene en mente nuestro salmista, porque nuevamente 119, 150, Salmo 119, 150 nos dice nuevamente, observen bien, en medio de la aflicción, tiene en su cabeza una teología profunda que no la, digamos que oscurece esos nubarrones, ¿verdad?, de adversidad. Dice ahí, en esos momentos, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Incluso, vean la información que añade en el 157, muchos son mis perseguidores y muchos son mis enemigos. Este entendimiento lo mantiene firme en esa situación. Lo mantiene firme porque entiende que en un sentido las personas que lo están ahí acosando, ¿verdad?, lo están persiguiendo. No sabemos qué están tratando de hacerle, ¿verdad? Si dañarle físicamente, burlándose, no sabemos. Pero muchos son los que están ahí, ¿verdad?, tratando de dañarle. En medio de ese problema, esa situación, este entendimiento lo fortalece, lo ayuda a seguir adelante, porque piensa que esto que está pasando en su vida es algo natural para él como un hijo de Dios. Es algo natural, es algo normal, porque él es una persona que está guardando, que ama a Dios, que ama la palabra de Dios y que está practicando la palabra de Dios. Si estos impíos le están persiguiendo, es algo normal, no es algo anormal. Porque si estos hombres renegaron de Dios, si estos hombres no buscaron los estatutos de Dios, si estas personas se alejaron de Dios, ¿qué le esperaría a él, verdad? ¿Una cosa diferente? No. Pero en ese punto él puede confiar en Dios, que Dios está prestando atención en lo que está pasando. Porque vean el 156. Muchas son tus misericordias, oh Yahweh. Y aquí misericordia no es gesed, ¿verdad? No es amor leal. Esta palabra denota más bien compasión, favor, gracia. Le está diciendo este hombre a Dios, muchos son tus favores, muchas son tus gracias, tus compasiones que he podido disfrutar. Y en los momentos de dificultad, hermanos, es bueno traer a nuestra memoria todo eso, ¿verdad? Cómo Dios nos ha sacado de tantas cosas. Cómo realmente Dios ha manifestado una y otra vez, año tras año tras año, todos los días de nuestra vida su favor, su gracia, su compasión. Ha estado ahí, hermanos. Ha estado ahí. Y en esos momentos, cuando estamos pasando momentos muy fuertes, es bueno recordar. Es bueno recordar porque podemos saber que Dios fue fiel, verdaderamente, y que Dios seguirá siendo fiel hoy y mañana, ¿verdad? Él seguirá siendo fiel. Podemos seguir pensando que Él seguirá mostrando su amorosa compasión. Podemos hablarle a nuestra alma como le hablaron ahí a su alma los hijos de Coré. Y le dijeron, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Vean nuevamente el verso 156. Muchas son tus compasiones, oh Yahweh. Y aquí viene otra petición, la sexta. Vivifícame conforme a tus juicios.
Y otra vez, este clamor, vivifícame, 3 veces en este párrafo. 154, vivifícame con tu palabra. 156, vivifícame conforme a tus juicios. 159, vivifícame conforme a tu misericordia. Aquí hay un énfasis, ¿verdad? Aquí hay un énfasis. Al menos tenemos un par de cosas que no debemos perder de vista. Primero, nuevamente, que este hombre se encontraba por los suelos, ¿verdad? Con el ánimo por los suelos. Se sentía todo noqueado, ¿verdad? Porque repite 3 veces esta realidad. Se siente casi muerto. Pero segundo, que estos clamores siempre están conectados con el carácter de Dios y con la palabra de Dios. Siempre. No están conectados con sus deseos, sino con el carácter de Dios y con la palabra de Dios. Tienen, digamos, su base o su fundamento, no en su deseo, no en su anhelo, sino en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha revelado. Y eso, hermanos, nos ayuda a calibrar nuestra vista, nuestra visión en esos momentos donde vemos pura oscuridad, pura tristeza, pura ansiedad, puro problema. Estamos ahí como en un cuarto oscuro. Entender esto, estudiar esto, ver esto en la vida del salmista nos ayuda a calibrar nuestra vista. Es como a poner, como si no tuviéramos nuestros lentes, ¿verdad? Los que estamos ahí medio cegatones, nos los quitamos y no vemos nada. Y ver esto, entender esto nos ayuda como a ponernos nuestros lentes, hasta se me cayeron, ¿verdad? Ponernos nuestros lentes y wow, ahora sí vemos la obra de Dios, vemos la fidelidad de Dios, la misericordia, su compasión, comprendemos su carácter, recordamos su palabra. Este hombre nos deja ver, sí, su fragilidad y su debilidad, como todos y cada uno de nosotros, pero también nos damos cuenta que era un hombre maduro en la fe, porque frecuentemente pensaba, practicaba y oraba conforme a la Biblia. Era una característica en su vida. Ahora, muy importante esta declaración del verso 156. Vean ahí la declaración. Son muchas tus misericordias, oh Yahweh. Y esta petición ahí mismo en este verso 156, vivifícame conforme a tus juicios. Estas dos cosas, declaración y petición, lo sostienen en el momento más fuerte de la prueba. Porque vean lo que añaden en el 157. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Muchos son estos hombres que de tus testimonios, de tu ley se han alejado, pero, dice él, de tus testimonios no me he apartado. Es como si lo pusiera él en una balanza. Por un lado pone las muchas compasiones de Dios, ¿verdad? Los muchos favores, la mucha gracia de Dios. Y por otro lado pone la gran cantidad de hombres que le perseguían para dañarle. ¿Hacia dónde creen que se inclinó la balanza? Por un lado el Dios eterno, omnipotente y todos sus favores. Y por otro lado simples, mortales, insignificantes con sus necedades. Es obvio, no hay punto de comparación. El salmista, como decimos por ahí, pues la tenía robada, ¿verdad? Dios, por un lado, la palabra de Dios, sus promesas, su carácter, sus compasiones, y por otro lado, simples mortales que la Biblia nos llama ahí de manera a veces medio curiosa, ¿verdad? Como gusanos, ¿verdad? Simples mortales enfrentando a Dios, al carácter de Dios, a la palabra de Dios. Esto es un ejemplo, hermanos. Esto es un ejemplo de, nuevamente, cuando estamos ahí, como hacer un alto, ¿verdad? Hacer un alto en la situación. Sujetar nuestras emociones. Recordar quién es nuestro Dios. Recordar su palabra que es verdad. Sus promesas que son verdaderas. Entonces poner todo en una balanza y en perspectiva, ¿verdad? Y que eso pueda afirmarnos en nuestra vida diaria. No hacernos alejarnos de la palabra de Dios, sino acercarnos cada vez más y más y más a la palabra de Dios y al consejo de Dios. Él dice en la parte final del 157, de tus testimonios no me he apartado. Sí, muchos son los que me persiguen, muchos son mis enemigos, pero también muchas son tus misericordias, muchos son tus favores. Tú eres Yahweh, ese Dios que ha decidido hacer una relación de pacto conmigo. Yo he podido disfrutar de tu bondad y disfruto ahora mismo de tu amor leal. Y mientras son muchos estos perseguidores, muchos son tus bondades. Mientras estos son muchos, no son nada en comparado contra ti, que eres un Dios
omnipotente, omnipresente, omnisciente. Sí, muchos son ellos, pero, contraste, 157, de tus testimonios no me he apartado. Porque ahí se sostiene, ahí se sostiene. Y vean que él no es ajeno a la situación de lo que le está pasando. El 158 veía a los prevaricadores o traicioneros y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Este hombre, hermanos, tenía tan presente la mente de Dios en su vida, al estar nuevamente acudiendo a la palabra de Dios y practicando la palabra de Dios. Esto lo hacía tener tan presente la mente de Dios en su cabeza, en su vida, que realmente amaba lo que Dios amaba y aborrecía lo que Dios aborrecía. Porque nos dice que se disgustaba con los prevaricadores, ¿verdad? Y no se disgustaba porque le caían mal, porque no le habían saludado, porque le estaban dañando, necesariamente por una situación que él estaba atravesando. No, vean la explicación, porque no guardan tus palabras. Porque habían traicionado a Dios, al Dios que les creó, porque negaron su existencia, porque tuvieron en poco su palabra. Porque lo sabemos, Job nos dice ese entendimiento desde la época patriarcal, que Dios hace salir su luz sobre todos, ¿verdad? Algo que Jesús repite más adelante cuando dice que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Sale el sol sobre justos y sobre injustos. Hermanos, piensen por un momento. ¿Cómo te sentirías si le ordenas a tus hijos no comer ahí en la cama? Que muchas veces damos esa orden, ¿verdad? No coman en la cama. ¿Cómo te sentirías si le dices a tus hijos, a tu hijo, a tu hija, no comas en la cama? Y luego pasa el tiempo, o cómo te has sentido, ¿verdad? Porque a lo mejor es un ejemplo muy, muy real. Y luego pasa el tiempo y vas a tu cuarto y los encuentras ahí comiendo pizza. Y en la cama, ahí el colchón, las cobijas, todo manchado ahí de tomate y de queso, todo regado. Todas las boronas ahí, como decimos, los pedazos de pizza ahí en la cama. ¿Cómo te sentirías? Después de que les dijiste, no coman ahí en la cama, ¿cómo te sentirías? Yo creo que no solamente nos molestaríamos, realmente nos molestamos, ¿verdad? Nos enojamos. Quizá pensamos, ¿esto es una grosería? ¡Qué grosería!, ¿verdad? ¿Qué acaso no me escucharon? ¿Qué acaso no prestaron atención? ¡Qué ingratitud! Porque pueden disfrutar de la casa, del alimento, incluso de las camas, pero les he dicho que no hagan algo y lo están haciendo, como si estuvieran burlando, ¿verdad? No les importó lo que les dije, desobedecieron. El salmista, digamos que siente repugnancia, siente disgusto cuando observa que los pecadores ignoran la palabra de Dios. Eso es lo que siente. Dice, qué ingratos, ¿verdad? Qué ingratos con el Dios que les creó. Qué ingratos con ese Dios que les concede tanta gracia común, ¿verdad? Siente, desde una traducción más literal, repugnancia hacia lo que están haciendo, que no guardan el consejo de Dios, sino que lo violan todos los días de su vida. Pregunta, ¿cómo te sientes cuando observas el pecado que están cometiendo tus hijos, tu esposo, tu esposa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo percibes el pecado que está cometiendo la sociedad en general? Tus amistades ahí en el trabajo, ahí en la universidad. ¿Sientes como el salmista repugnancia o sientes atracción? ¿Sientes deseo por estar ahí practicando lo mismo, haciendo lo mismo? El salmista tenía este sentimiento en su cabeza, en su corazón, nuevamente porque estaba cerca de Dios, porque estaba cerca de la palabra de Dios. Y muchas veces, esto nos ayuda a examinarnos, muchas veces cuando estamos ahí deseando cosas que sabemos que son pecaminosas, estamos aferrados a una práctica, nuevamente en la familia, matrimonio, con los hijos, en el trabajo, estamos tan aferrados, probablemente, muy seguramente es porque no estamos pasando el tiempo necesario aquí, hermanos. Estamos orando. Y por eso nuestra visión está toda chueca. No tenemos la perspectiva correcta. A veces nos preguntamos, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no me atiende?
No, más bien nosotros no estamos atendiendo su palabra, ¿verdad? Más bien nosotros nos estamos pareciendo a estos hombres que no guardaban la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Pasemos tiempo nuevamente en la palabra de Dios, en oración a Dios, porque de esa forma vamos a tener la mente de Dios en nuestra vida, la perspectiva de Dios en todo. Pero veamos la última serie de peticiones con sabor pacífico, versos 159 y 160. Vean ahí sus Biblias el verso 159. Mira, oh Yahweh, que amo tus mandamientos. Y este verso comienza dando un giro, no sé si lo están notando. Ofrece, digamos, un contraste con el verso anterior, cuando se refiere a los malvados en el verso 158, y dice ahí que estos malvados no guardan la palabra de Dios. Pero le dice el salmista a Dios, mira, Yahweh, que yo sí amo tus mandamientos, que yo sí busco tu palabra, que yo sí intento practicar tu palabra. Claro, no apunta a una perfección, lo hemos visto, ¿verdad? No apunta a una perfección en su vida, pero sí en la dirección de su caminar. Y hace una penúltima petición, verso 159, mira que yo sí amo tus mandamientos. De forma atrevida le pide a Dios, examina mi vida y realmente comprueba que yo amo tu palabra. ¿Cuántos podemos orar así? Uy, ¿verdad? Él ora de esta manera porque realmente es una persona que ama la palabra de Dios. Le pide a Dios, examina mi vida, comprueba verdaderamente que soy un discípulo tuyo, porque realmente tú sabes que yo amo tu palabra, te amo a ti, te amo a ti. Y toma esta realidad en su vida como base para elevar su último clamor. Vean la parte final del 159. Vivifícame conforme a tu, y aquí sí es la palabra, amor leal. Vivifícame conforme a tu amor leal. Así como el salmista está seguro que él ama a Dios, claro, porque Dios le ha hecho amarle, ¿verdad? También puede estar seguro que Dios es fiel y que puede disfrutar de ese amor leal para con él. Un amor inagotable, un amor indestructible. Por eso puede confiar en Dios, puede saber que Él es fiel y que le sostendrá, levantará su cabeza. Digamos que está ahí casi en la lona y Dios no avienta la toalla, ¿verdad? La toalla blanca como para que suspendan la pelea, sino más bien Dios le levanta, ¿verdad? Lo fortalece para que siga adelante en la lucha, para que siga peleando, ¿verdad? Para que siga adelante con su vida cristiana. Pero ¿cómo es que él tiene ese ánimo para seguir adelante? Nuevamente porque recuerda la palabra de Dios, recuerda el carácter de Dios, y cuando está a punto de caer, se levanta, ¿verdad? Y sigue ahí, continúa confiando en Dios, continúa confiando en la palabra de Dios. El autor inició de una manera como piloteando una nave, ¿verdad? Y atravesando, desde que inicia piloteando la nave, está por mucho tiempo en turbulencia. Pero ahora en estos dos últimos versos es como si ya todo se calmó, ¿verdad? Se tranquilizó y ahora está piloteando ese avión en aires tranquilos. ¿Por qué? ¿Porque ya no hay problemas? No, lo sigue habiendo. Más bien porque hace pensar a su cerebro la palabra de Dios, hace recordar la palabra de Dios, y eso lo hace mantener su vida estable, ¿verdad? Aunque está emproblemado, aunque está angustiado. Y termina dándonos una gran lección, hermanos. Culmina esta sección aferrado a la palabra de Dios, anclado en la naturaleza de la palabra de Dios, porque vean el 160, la suma de tu palabra es verdad. En otras palabras, toda tu palabra es verdad. No solo unas partes, todo tu consejo es verdad. Toda tu palabra es verdad sin excepción. Incluso esto mismo fue lo que ya había dicho en el 151. Vean cómo tiene esto presente en su vida. En el 151 le dice a Dios, todos tus mandamientos ¿son qué? Son verdad. ¿Y cómo termina acá?
La suma de tu palabra es verdad. Y vean la parte final del 160. Eterno es todo tu juicio de justicia. Pero vean cómo ya lo había dicho también en el 152, en la parte final. Para siempre has establecido tus testimonios. Es una persona que, hermanos, que tiene grabada la palabra de Dios en su mente y la trae a su memoria en cada situación, en cada circunstancia, puntualmente en la adversidad. Y eso lo hace sostenerse, confiar en que la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Jesucristo mismo dijo, orando al Padre, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Hermanos, todo lo que encontramos en la Biblia es verdad. No hay error. No hay cosa que añadir. No hay cosa que corregir. Podemos confiar en todo lo que está aquí escrito. Podemos ser dirigidos en nuestro pensamiento. Podemos ser ordenados en nuestra vida si venimos aquí a este libro, si acudimos a esto y reconocemos lo que es la verdad. Acá no hay engaño, no hay error. En nuestro corazón hay mucho error. En las filosofías de este mundo, ni se diga, ¿verdad? Hay muchísimo error, muchísima confusión. Pero en la Biblia encontramos la verdad en cada área de nuestra vida, para cada situación y en cada momento. Por eso la necesidad de acudir constantemente y continuamente a la palabra de Dios. No es necesario acudir a la psicología. No es necesario acudir a filosofías humanas para entender el comportamiento humano, ¿verdad? En base a circunstancias que suceden o al pasado, ¿verdad? No, necesitamos ir a la palabra de Dios, conocer el carácter de Dios, nuestra condición, la perspectiva de Dios para todas las cosas, hermanos, y actuar bíblicamente. Porque aquí nos dice el salmista que la palabra de Dios es verdad, es verdad. Y su juicio es eterno, es decir, es aplicable en todo momento, en toda época, en cada circunstancia. Cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, cuando estamos en el trabajo, en el matrimonio, en cualquier situación, en situaciones de pobreza o de riqueza, salud o enfermedad, en todo momento la palabra de Dios es verdad y puede dirigir nuestras vidas. Esto no lo debemos de olvidar. Y estos son otra serie de clamores, de peticiones que observamos hace el salmista, que nos invitan a imitar al salmista. Peticiones con sabor personal, con un sabor teológico que nos ayudan a calibrar nuestra mente en medio de las situaciones, que nos llevan también al recordar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, al estar tranquilos, ¿verdad? Aún y cuando estemos en enfermedad, en pobreza, en situaciones difíciles en la vida, podemos estar en paz sabiendo que Dios, el Dios de paz, está con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar para terminar. Y como saben, tendremos unos minutos para poder tomar un café y a las 10:30 comenzamos el servicio.